ecológicos que aumentarían el precio de la madera y los materiales tóxicos. Así, promocionarían el uso de los materiales de construcción ecológicos. El cáñamo podría ser la alternativa más importante a la madera en la industria de la construcción. Canosmos es un material hecho a base de cáñamo que se está empezando a utilizar en Francia. Se cortan las fibras del tronco del cáñamo en pedazos y se mezclan con lima y agua para formar un mortero fácilmente procesable. El canosmos se seca en el aire y puede ser aplicado como yeso para construir paredes o casas enteras. Puede ser vertido para formar moldes, al igual que el hormigón, y se seca en un par de horas. Es tremendamente ligero, 3 veces más que el cemento. Se puede usar como aislante para tejados, sustituyendo la fibra de cristal y el cemento. La pasta de cáñamo también puede aplicarse como suelo de piedra. Los suelos de Canosmos destacan por su mayor elasticidad y superior aislamiento térmico en comparación con la madera y el hormigón. Después de solo unas horas, los moldes de una pared de cannabis se pueden quitar. Mediante una variedad de moldes, tanto en las paredes interiores como exteriores, se pueden crear diseños inusuales y circulares. Hace 10 años, Yves Kuhn empezó a usar cáñamo en lugar de madera para construir. C'est une possibilité de maçonnerie, une possibilité architecturale qui va détendre un peu l'utilisation. Canosmos es un estilo de construcción y arquitectura que puede contribuir a la reducción de la explotación descontrolada de la madera. Es un material que respira, es aislante y tiene las mismas cualidades que la madera, con la excepción de que está hecho de una planta que solo tiene un año y que mejora las condiciones de las tierras de cultivo. Estas pequeñas astillas son las partes más duras de la fibra del tronco del cáñamo. Son muy ricas en silicato. Son diminutos tubitos vegetales cubiertos por cristales rocosos. Es el silicato en estado cristalino. Y esto es lo que causa la radiación térmica, lo que nos permite construir paredes que se regulan térmicamente con eficacia. Almacenan el calor en invierno y ofrecen una temperatura estable durante el verano. La aplicación más reciente del Canosmos son los paneles de construcción ligeros desarrollados por la compañía francesa Empel. Son extremadamente fuertes, pero tan fáciles de procesar como los paneles de madera. Los tablones de cáñamo son antifúngicos y resistentes a los insectos. El Canosmos es además resistente al fuego, otra ventaja frente a los materiales de construcción de madera. Hasta la fecha ya se han construido más de 500 casas de cáñamo en Francia. Jean-Yves y su familia llevan viviendo 2 años en una casa hecha de Canosmos. Estaba buscando un material de construcción que fuera saludable, que permitiera respirar a la casa y que a la vez fuera aislante. Después de comparar calidad y precios, además de poder construirla yo mismo, me decidí por el cáñamo. Encontré una compañía de construcción que construía casas de cáñamo a un buen precio, es decir, no más caro de lo que costaría construir una casa tradicional. Es obvio que han desarrollado técnicas que les permiten construir casas de cáñamo bastante deprisa y con eficacia. No se le puede llamar un material lujoso. Las paredes de cáñamo son autoaislantes. No necesitan un aislamiento complementario. La estructura del cáñamo y la forma en que se procesa es lo que crea este efecto aislante. La construcción moderna que empezó durante los años 90 es la aplicación más reciente del cáñamo. Sin embargo, el cáñamo ha sido usado de muchas formas por el hombre durante miles de años.
Todas las sogas y las cuerdas, además de las lonas para los carruajes, se hacían de cáñamo. ¿Cómo pudo desaparecer este cultivo tan excepcional durante nuestro siglo? Durante los años 30, cuando se desarrollaron los procesadores modernos de cáñamo, la planta se convirtió en la fibra rival de la industria del algodón y los materiales sintéticos. El cáñamo también era un material rival de la madera para la producción de papel y los periódicos iniciaron campañas agresivas contra la marihuana. Se lanzaron docenas de películas antimarihuana en una cruzada para condenar el cáñamo. Afirmaban que el cáñamo era la principal razón que estaba detrás del declive de los valores morales. Debido al potencial del cáñamo como narcótico, la industria de la madera y del algodón encontró un pretexto ideal para insistir en la prohibición no solo del narcótico, sino también de las plantaciones industriales de su fibra rival. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjo un cambio profundo en la política norteamericana. De rápido crecimiento y de múltiples usos, la economía de los Estados Unidos no pudo ignorar para producir sogas, uniformes, combustible y paracaídas. De repente, el gobierno estadounidense empezó a otorgar licencias para el cultivo del cáñamo a los granjeros y a promocionar el cultivo masivo. Se utilizó maquinaria y técnicas de procesado modernos en la industria del cáñamo. Esta película de promoción de 1942 ilustra cómo hasta el cáñamo contribuyó a su manera a la victoria de Norteamérica. Al mismo tiempo, Alemania, el enemigo de América, estaba fomentando su propia producción del cáñamo. En 1940, el Ministerio de Agricultura alemán publicó un libro para promocionar el cultivo del cáñamo. Alemania necesitaba cáñamo más desesperadamente que los Estados Unidos, ya que la importación de algodón americano había sido interrumpida. Mientras que los campos de cultivo alemanes de cáñamo habían disminuido de 21.000 hectáreas a solo 200 hectáreas, en el año 1939 habían aumentado de nuevo hasta 16.000 y siguió aumentando a lo largo de la guerra. El cáñamo era la fibra clave para hacer uniformes, tiendas de campaña, hamacas y cuerdas. Sin embargo, en las décadas posteriores a los años 50, se ha visto cómo el uso de la fibra del cáñamo volvía a caer en el olvido y de nuevo se volvía a asociar a la marihuana solo con su potencial como droga psicotrópica. El redescubrimiento de los usos industriales del cáñamo empezó en los años 80. Los pioneros del cáñamo, como el autor Jack Herrer de California, han realizado extensas investigaciones sobre el histórico uso industrial de las fibras y las semillas del cáñamo. Actualmente, el señor Herrer dirige una tienda de libros en Los Ángeles donde vende libros que tratan exclusivamente sobre el cáñamo y sus productos. En 1985 publicó su famoso primer libro sobre el redescubrimiento del cáñamo industrial. Desde entonces ha sido traducido a varios idiomas y hasta la fecha ha vendido más de 400.000 copias. Aunque el cultivo del cáñamo ha vuelto a surgir en Europa, su cultivo está totalmente prohibido en los Estados Unidos. Jack Herrer continúa luchando sin descanso por el redescubrimiento del cáñamo tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo. Nos estamos matando. Desde mi punto de vista, la raza humana se dirige hacia un suicidio. Cuando se prohíbe la única planta que puede producir todo el papel que se usa sin necesidad de cortar otro árbol y dejarlo allí para que siga chupando dióxido de carbono de la atmósfera, es una forma de salvar el mundo.
¿Y el gobierno aprueba leyes contra esto? Cuando el gobierno aprueba leyes que hacen la vida menos saludable sobre la Tierra, esto quiere decir que el gobierno es un criminal. No queremos ver un mundo hecho de plásticos y nylon que lo envenena todo, que lo único que voy a poder dejar a la siguiente generación y a los niños es comida envenenada, tierras envenenadas en las que cultivar sus alimentos y vertederos envenenados, porque son incapaces de deshacerse del plástico que han fabricado. Y resulta que tenemos una planta que resuelve este problema, con la que se pueden hacer todas las pinturas, con las que pintar todas las casas, con la que hacer toda nuestra ropa, cuerdas, cortinas y colchas, con la que se puede hacer cualquier cosa que se te ocurra. Todos los plásticos se podrían hacer con esta planta. Todo el combustible con el que funcionan vuestros coches, con esta planta. Y esa planta es el cáñamo, la marihuana. Dos semanas después de la siembra, las plantas de cáñamo son fuertes y resistentes. Los granjeros pueden plantar las plántulas robustas prácticamente juntas, a 160 plantas por metro cuadrado. La fotosíntesis del cáñamo es muy eficaz, y en cuestión de 100 días después de haberlas plantado, los cultivadores de cáñamo pueden cosechar las miden ya más de 3 metros de altura. En Europa, el suministro de productos de cáñamo casi no puede mantener el ritmo de la demanda de fibras y semillas de las muchas compañías que han empezado recientemente a fabricar los productos de cáñamo. Este fabricante textil en Austria encontró su especialización cuando empezó a diseñar vestidos hechos de tela de cáñamo en 1996. Aquí, 25 empleados fabrican trajes de cáñamo y vaqueros. La resistente tela del cáñamo se sigue exportando a China, donde el procesado de esta planta no fue interrumpido después de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros vaqueros hechos por Levi's en el siglo XIX eran de cáñamo. Hoy día no se hacen solamente los duros vaqueros y ropa de trabajo. Las boutiques también venden vestidos de última moda para una clientela con ideas ecologistas cada vez más numerosa. Las semillas de cáñamo también son una materia prima valiosa. En Kautzen, Austria, la cooperativa de cultivadores de cáñamo se está centrando en la producción de semillas. De 4 kilos de semillas se produce 1 kilo de aceite. El aceite obtenido a través de la presión es un aceite nutritivo que se usa tanto para cocinar como para condimentar ensaladas, aunque el aceite de cáñamo de Kautzen también se convierte en lociones, champús, jabones y cremas para piel. El cáñamo de Kautzen tiene una línea de productos que incluye cervezas, aceites de cocina,